Conceptos básicos sobre metabolismo. El metabolismo es el conjunto de transformaciones químicas que sufren las sustancias en los seres vivos. Y también la transferencia energética que se produce al mismo tiempo que esas reacciones químicas. El concepto entonces del metabolismo es que son todos los procesos químicos que ocurren dentro de las células y fuera de las células dentro del organismo. El metabolismo tiene dos fases que se denominan catabolismo y anabolismo. El catabolismo es la descomposición de sustancias complejas, como por ejemplo las proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos, y su transformación en sustancias más simples, como por ejemplo CO2, agua y sales. Catabolismo entonces es desintegración. Es la fase destructiva del metabolismo. Y cuando se produce esa desintegración, se libera energía que estaba contenida en las sustancias complejas. Y esa energía liberada es captada por un almacén de energía que se denomina ATP. Entonces el catabolismo es un proceso exergónico. Exo significa hacia afuera, ergo energía, quiere decir que el catabolismo mientras se produce libera energía. Si esa energía no fuera captada por el almacén de energía que es el ATP, se transformaría en calor y entonces la célula o el organismo se calentaría, pero no podría aprovechar esa energía, porque la energía calórica es imposible de aprovechar en los seres vivos. Entonces, la energía siempre va a un sistema de almacenamiento que, como veremos luego, es el del ATP. La otra fase del metabolismo es el anabolismo, que es lo contrario. Es la formación a partir de sustancias simples, como CO2, agua y sales, de sustancias complejas como aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, glicerina, etc. Y también la transformación de esas sustancias en otras más complejas, como podría ser las proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos. El anabolismo entonces son reacciones de construcción. Y para construir algo es necesario hacer un trabajo. Ese trabajo de construcción, el trabajo del anabolismo, requiere energía. Y la energía se la brinda el sistema de almacenamiento, ya mencionado anteriormente, que es el ATP. Por lo tanto, las reacciones de anabolismo son reacciones endergónicas. Requieren la introducción de energía. Este gráfico, que nos dice que las sustancias simples se transforman en complejas por medio del anabolismo y requiere la introducción de energía. Se dice habitualmente que consumen energía, sin embargo sabemos que la energía no se puede consumir, por eso digo introducción de energía. Y por otro lado, las sustancias complejas se transforman en otras más simples por medio del catabolismo que libera energía. También se dice habitualmente que produce energía el catabolismo, pero insisto que la energía no se produce ni se consume, así que lo correcto es decir que se libera. En este gráfico podemos apreciar también que el anabolismo es un proceso de reducción. Un producto oxidado se reduce por medio del anabolismo.
Y el catabolismo es un proceso inverso, un proceso de oxidación por el cual un combustible reducido se oxida. Por ejemplo, si queremos digerir, destruir dentro de las células un azúcar para transformarlo en productos terminales como el CO2 y el agua, o sea, queremos hacer el catabolismo de un azúcar, tenemos que oxidarlo. Los procesos de catabolismo son de oxidación. ¿Cómo está constituido y cómo almacena la energía? Comencemos diciendo que es un nucleótido formado por una base cíclica nitrogenada, que es la adenina, unida a un azúcar de 5 carbonos, que es una pentosa, y específicamente la ribosa, con lo cual tendríamos adenosina. Y a esto le unimos un ácido fosfórico, por lo cual tendríamos ahora sí un nucleótido, que es la adenosina monofosfato, cuyas siglas serían AMP. Químicamente, entonces, comenzamos la descripción de este sistema de almacenamiento de energía diciendo que es un nucleótido formado por adenina, ribosa y ácido fosfórico. Este primer esquema, en la página 39, en el primer espacio, donde dice una molécula de adenina unida a una de ribosa forman adenosina. En este caso ya está unido el ácido fosfórico formando adenosina monofosfato. Para unir el grupo fosfato a la ribosa hace falta energía. Específicamente para unir este grupo fosfato a la ribosa es necesario almacenar aquí, es necesario poner 2000 a 3000 calorías. De modo que si yo rompo esta unión química y separo el fosfato, se van a liberar esas 2000 a 3000 calorías y me va a quedar la ribosa con la adenina constituyendo la adenosina solamente. Aquí lo tenemos nuevamente ya con un poquito más de detalle y con la fórmula del ácido fosfórico, que recuerdan ustedes que era el ácido ortofosfórico, la adenina y la ribosa. Este es el AMP, adenosina monofosfato. Y ya vemos nosotros que si destruimos una molécula de AMP sacándole el fosfato, se liberan 2000 a 3000 calorías. Si le agregamos ahora otro ácido fosfórico a continuación del primero, tendremos la adenosina difosfato o ADP. Y para unirle este otro ácido fosfórico hacen falta 7000 calorías. De modo que nuevamente decimos que si tomo el ADP y le saco el segundo ácido fosfórico, se van a liberar 7000 calorías. Y por el contrario, si tomo AMP y le agrego otro ácido fosfórico, tengo que almacenar ahí 7000 calorías. Vamos viendo ya de esa manera cómo funciona este sistema de almacenamiento rápido de energía. Tomo un tercer ácido fosfórico y lo uno al segundo, para lo cual tengo que almacenar nuevamente aquí 7000 calorías más, y tengo entonces el adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina, también conocido como ATP. Este es el principal almacén de energía de todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, y funciona de una manera muy simple. Si yo tengo una molécula de ATP, le saco el último ácido fosfórico y se van a liberar 7000 calorías y va a quedar transformada en ADP.
Si tengo el ADP, le saco el segundo ácido fosfórico, se liberan 7000 calorías más, me queda transformado en AMP. Y por último, si tengo el AMP y le saco el ácido fosfórico, se liberan 2000 a 3000 calorías y queda transformado en adenosina. Vemos nuevamente la fórmula ya un poco más simplificada. En el caso del ATP, la base es adenina. Pero también existen fosfatos de alta energía como el ATP, pero con otra base. Si la base fuera guanina, por ejemplo, se llamaría GTP y funciona de la misma manera. Lo que sucede es que la mayoría de los procesos de transferencia de energía las realiza el ATP. Y hay una minoría de procesos en los cuales actúan los otros nucleótidos, como el GTP, que es el que tiene guanina, o el CTP, que tiene citosina, o cualquiera de los otros. Observen que los últimos dos fósforos han sido acá puestos con este borde de rayitas para indicar que estos últimos dos son los de alta energía, los que almacenan 7000 calorías cada uno. Aquí vemos que el ATP se transforma en ADP, liberando 7000 calorías y un grupo fosfato. El ADP se transforma en AMP, liberando las otras 7000 calorías y el grupo fosfato. Y dice que las reacciones son reversibles, porque cuando sobran 7000 calorías en la célula, se utilizan para transformar el AMP en ADP, agregándole un grupo fosfato, y cuando sobran 7000 calorías más, se utilizan para transformar el ADP en ATP, agregándole también un grupo fosfato. Así que el sentido de estas reacciones depende de si en la célula en ese momento falta energía o sobra energía. ¿De dónde obtienen la energía primariamente los seres vivos? Hay distintas categorías de organismos. Los organismos fotosintéticos utilizan la energía de la luz solar. Y hay dos tipos de fotosintéticos. Los fotolitótrofos utilizan como fuente de CO2 el CO2 atmosférico, como fuente de carbono el CO2 atmosférico. Es el caso de los vegetales, fundamentalmente, que hacen fotosíntesis utilizando la energía de la luz solar y consumiendo el carbono del CO2 atmosférico. También hay un tipo de bacterias que son las cianobacterias y las fotobacterias que funcionan de la misma manera. Y luego están los fotoorganotrófos, que también hacen fotosíntesis utilizando la luz solar como fuente de energía, pero el carbono no lo sacan de la atmósfera, sino de compuestos orgánicos. Es el caso de un tipo de bacterias que son las bacterias purpúreas. Hay muy pocos organismos que funcionan de esta manera como fotoorganotrófos. Estos dos tipos entonces son los organismos fotosintéticos. Y luego tenemos los organismos quimiosintéticos, que son los que utilizan energía que obtienen de reacciones químicas, de destrucción, de catabolismo, exotérmicas o exergónicas. O sea, son los organismos que hacen catabolismo para obtener energía. Utilizan entonces la energía que proviene de reacciones de reducción y oxidación o reacciones redox. Son los quimiosintéticos y a su vez hay dos tipos, de acuerdo de dónde obtengan el carbono. Los que obtienen el carbono de el CO2 atmosférico se llaman quimiolitótrofos y es el caso de las bacterias desnitrificantes, un solo tipo de bacterias, así que hay muy pocos organismos quimiolitótrofos. Y están los quimioorganotrófos que obtienen el carbono de los compuestos orgánicos que tienen que ingerir, que incorporar, como es el caso de todos los animales y también de ciertas bacterias y hongos.
Pasamos ahora, como aplicación del metabolismo, a estudiar el catabolismo de los hidratos de carbono, específicamente de la glucosa, dentro de la célula, lo cual se denomina respiración celular de la glucosa. En este primer cuadro genérico vemos que el objetivo final de este proceso va a ser transformar una molécula de carbohidrato o de glucosa en dióxido de carbono, CO2, y agua, que son los productos finales de todo proceso de metabolismo, como el del azúcar, y la liberación de toda la energía contenida en la molécula de carbohidrato. Este metabolismo intermedio o celular de los hidratos de carbono se realiza en 3 pasos. Un primer paso consiste en la transformación del azúcar en ácido pirúvico, lo cual se denomina respiración anaeróbica, ya que no utiliza oxígeno. Luego, ese ácido pirúvico ingresa a un ciclo llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. A partir de este momento, el ácido pirúvico comienza a utilizar oxígeno en todo este ciclo de Krebs, por lo tanto entramos en la respiración aeróbica, cuya primera parte entonces es el ciclo de Krebs. Ese ciclo de Krebs produce CO2 y produce hidrógenos que tienen electrones de alto nivel energético. No produce energía en forma directa, sino hidrógenos con electrones de alto nivel energético. Y esos hidrógenos con electrones de alto nivel energético pasan a la tercera parte de este proceso, que se denomina cadena respiratoria. Y en esa cadena respiratoria, en esta especie de escalerita que vemos aquí, los electrones liberan toda la energía, que se transforma en ATP, y finalmente se forma agua con el hidrógeno que teníamos al comienzo. Entonces, en términos generales, tenemos que, para llegar a obtener toda la energía de una molécula de glucosa, tenemos primero que transformarla en ácido pirúvico, respiración anaeróbica, y luego que pase por el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Vamos a analizar con un poco más de detalle estos 3 procesos, comenzando por la respiración anaeróbica. Por medio de la misma, la glucosa origina 2 moléculas de ácido pirúvico. Esto se hace por medio de una serie de pasos intermedios y se libera una pequeña cantidad de energía, solamente el 5% de toda la energía potencial que contiene la molécula de glucosa. Con esa energía alcanza para generar 2 moléculas de ATP a partir de 2 moléculas de ADP. La glucosa tiene 6 carbonos, cada molécula de ácido pirúvico tiene 3 carbonos, por lo tanto. Este proceso de transformación de glucosa en ácido pirúvico no utiliza oxígeno. El ácido pirúvico es una molécula que puede seguir 2 caminos, de acuerdo a la existencia o no de oxígeno en ese momento en la célula. Si hay oxígeno, el ácido pirúvico, o piruvato como también se llama,
se va al ciclo de Krebs, como mencioné al comienzo, a la respiración aeróbica. Esto sucede en todas las células de los animales y vegetales, en condiciones normales, ya que todas tienen oxígeno. Mientras que si no hay oxígeno, el ácido pirúvico sigue otro camino, continuando con una degradación anaeróbica. Este camino anaeróbico es normal en algunos tipos de bacterias que no utilizan oxígeno y en las células del músculo de los mamíferos, ya que el músculo puede tolerar la falta de oxígeno en mayor medida que cualquier otra célula, porque tiene un sistema de respiración anaeróbica que le permite hacerlo. Entonces, en resumen, el ácido pirúvico puede ir hacia el ciclo de Krebs, respiración aeróbica, o hacia otro metabolismo anaeróbico, que sucede en el caso del humano solamente en las células musculares, mientras que en el resto de las células no hay un metabolismo anaeróbico. ¿Qué sucede si en una célula humana que necesita oxígeno no hubiera? Entonces el ácido pirúvico está obligado a seguir el metabolismo anaeróbico, no puede ir al ciclo de Krebs. Y el ácido pirúvico se transforma entonces por ese metabolismo sin oxígeno en ácido láctico. El ácido láctico es un producto tóxico que se acumula en las células y además no se puede seguir metabolizando el ácido láctico, no se puede sacarle energía al ácido láctico y por lo tanto las células mueren por falta de energía. Antes de morir, las células presentan manifestaciones de toxicidad por el ácido láctico, como en el caso de las células musculares, que resisten una cierta cantidad de ácido láctico, pero si se acumula demasiado, sufren los calambres. El ácido pirúvico, entonces, solamente si no hay oxígeno en la célula, se transforma en ácido láctico. Si hay oxígeno, insisto, se transforma en ácido pirúvico y se mete en el ciclo de Krebs. El ácido láctico o lactato en algunas bacterias y también en las células musculares puede ser utilizado, como mencioné antes, mientras que en todas las demás células es un producto tóxico y terminal. En las células musculares, como también fue dicho, se puede utilizar en cierto grado, mientras que si se acumula más de lo tolerado por la célula, se producirán los calambres. ¿Por qué la célula muscular? ¿Por qué el músculo tolera un poco de ácido láctico? Porque tiene un sistema por medio del cual el ácido láctico se lo manda por la sangre al hígado, y el hígado, que es el gran laboratorio del organismo, con el ácido láctico puede originar de nuevo azúcar, solamente las células del hígado lo pueden hacer, y ese azúcar por la sangre se lo manda de nuevo al músculo. El músculo entonces está preparado para reciclar el ácido láctico, mientras que todas las otras células del cuerpo no lo pueden hacer.